Le doy la bienvenida. Hoy es 21 de septiembre. La iglesia en el mundo celebra hoy la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. San Mateo, también conocido como Leví, fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su nombre hebreo, Matíyahu, significa regalo de Yahvé. La tradición lo identifica como hijo de Alfeo, aunque se debate si este Alfeo es el mismo que el padre de Santiago el Menor, que lo más probable es que así lo sea. Mateo nació en Cafarnaún, una ciudad situada a orillas del mar de Galilea, en lo que hoy es el norte de Israel. Antes de su llamado al discipulado, Mateo era un recaudador de impuestos, una profesión que en su tiempo era mal vista por la sociedad judía, pues los publicanos trabajaban para el Imperio Romano y a menudo eran considerados traidores y pecadores. Según el relato del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9, versículo 9, Jesús lo encontró en su puesto de recaudador y le dijo: sígueme. Mateo, dejando todo, se levantó y lo siguió inmediatamente. Este momento de su conversión es un poderoso testimonio de la misericordia de Jesús, que no mira el pasado del hombre, sino su disposición a seguirle. Tras su conversión y llamado, Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles y testigo de la resurrección de Cristo. Según la tradición, después de la ascensión de Jesús, Mateo predicó el Evangelio en Judea y luego viajó a otros lugares, posiblemente Etiopía, Persia o incluso al actual sur de Arabia. Mateo es el autor del primer Evangelio del Nuevo Testamento escrito en arameo o hebreo, destinado a la comunidad judeocristiana de Palestina. Su Evangelio presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras, resaltando su cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se desconoce con certeza cómo y cuándo murió, pero la tradición sostiene que fue martirizado por su fe. Se cree que sufrió el martirio en Etiopía, donde fue asesinado mientras celebraba la Santa Misa. Por esta razón es considerado un mártir de la fe. San Mateo es el santo patrono de los contadores, banqueteros, recaudadores de impuestos y empleados de finanzas, dada su profesión antes de seguir a Jesús. Su figura nos recuerda que nadie está excluido del llamado a la santidad sin importar su pasado o profesión. En Colombia, aunque no tiene un patronato específico, su figura es venerada en muchas comunidades, especialmente el 21 de septiembre, día de su fiesta. Se celebran misas y se realiza el rosario en su honor, pidiendo su intercesión por la conversión de los pecadores y por la integridad del manejo de las finanzas. Un milagro destacado atribuido a San Mateo tuvo lugar en la Edad Media en Salerno, Italia. Se cuenta que durante una gran peste que asolaba la ciudad, los habitantes, desesperados, sacaron en procesión las reliquias del santo, quien es considerado el patrono de esta ciudad. Después de la procesión, la peste cesó milagrosamente y los ciudadanos atribuyeron este hecho a la intercesión de San Mateo. Desde entonces, su devoción en Salerno ha sido profunda y se celebra una gran fiesta en su honor cada año.
San Mateo es considerado santo desde los primeros siglos del cristianismo por su directa relación con Cristo y su martirio, por ser testigo ocular de Jesús. No se siguió el proceso formal de canonización que conocemos hoy, pues su santidad fue reconocida por la Iglesia desde sus inicios. Su fiesta se celebra el 21 de septiembre en la Iglesia Católica, el 16 de noviembre en la Iglesia Ortodoxa y el 30 de noviembre en la Iglesia Copta. Por eso hoy, 21 de septiembre, pidamos a San Mateo apóstol y evangelista que nos ayude a seguir el llamado de Jesús con prontitud y generosidad, como Él lo hizo, dejando atrás todo lo que nos impide seguirlo plenamente. Que interceda por todos los contadores y profesionales de finanzas para que ejerzan su labor con justicia, transparencia y honestidad. Que su ejemplo nos inspire a vivir con integridad y a reconocer que todos, sin importar nuestro pasado, estamos llamados a la santidad. Amén. Le invito a disponer el oído, la mente, también el corazón, para proclamar el Evangelio propuesto en la liturgia de la fiesta de San Mateo Apóstol. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 9, versículos desde el 9 hasta el 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. La propuesta para nuestra primera lectura en la fiesta de este día es de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Éfeso en su capítulo 4, donde se va a hablar acerca de la unidad y diversidad en Cristo. La carta a los Efesios, atribuida a San Pablo, fue hecha en torno al año 60 después de Cristo, mientras el apóstol estaba prisionero en Roma. Esta carta se destaca por su énfasis en la unidad y la reconciliación en Cristo, no solo entre judíos y gentiles, sino también dentro del cuerpo de la Iglesia. Éfeso era una ciudad cosmopolita y multicultural, y la comunidad cristiana allí reflejaba esa diversidad. San Pablo escribe a los efesios para recordarles que a pesar de su diversidad están llamados a vivir en unidad, centrados en un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, según lo que contiene la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 5. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 1 al 7. Aquí vamos a encontrar un llamado a la unidad. En estos versículos Pablo exhorta a la comunidad a vivir de manera digna del llamado que han recibido, según lo que está contenido en el versículo 1. Miremos el versículo 3, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Aquí el autor sagrado habla de la humildad, la mansedumbre, la paciencia y el amor como pilares para preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, donde la paz es el centro, pero está consignado en los dos versículos del 2 al 3. Esta palabra paz, que en hebreo es shalom, es una palabra relevante que se traduce como un significado más profundo de integridad, bienestar y armonía, la paz. Este shalom es lo que Pablo desea para la comunidad, una paz que va más allá de la ausencia de conflicto, que implica una integración plena y armoniosa en el cuerpo de Cristo. San Pablo subraya la unidad fundamental de la Iglesia, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que habéis sido llamados, según lo que encontramos nosotros en el versículo 4. Un solo cuerpo simboliza a la Iglesia y un solo espíritu se refiere al Espíritu Santo, que une a todos los creyentes en la comunión con Cristo. Miremos los versículos del 11 al 13, donde vamos a ver los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo explica que Cristo, al ascender a los cielos, según lo que dice el versículo 8, dio dones a los hombres. Estos dones son para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo, es decir, para la comunidad. Los ministerios específicos que menciona son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos tienen como objetivo la perfección de los santos, es decir, la perfección de los que integran la comunidad de los creyentes, especialmente los que son bautizados, en función de su ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo, según lo que nosotros encontramos consignado en el versículo 12. Cada ministerio tiene un papel en la construcción de la iglesia, llevando a los creyentes a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, según lo que nosotros encontramos consignado en el versículo 13. Aquí la palabra griega catartismos, que se traduce como perfección o equipamiento, implica la preparación y el fortalecimiento espiritual para llevar a cabo el ministerio. Y les recuerdo, para una mejor comprensión de lo que estamos diciendo, es necesario hacer lectura de los textos bíblicos antes de escuchar la reflexión que estamos haciendo, para tener afinidad con lo que decimos y lo que ustedes han leído. Pueden ir a los textos bíblicos de su Biblia o pueden con su celular escanear el código QR que aparece en la portada, en la fotografía portada de este podcast o video, que allí están incrustadas en ese código las lecturas que corresponden a este día. En la fiesta de San Mateo reflexionamos sobre cómo este apóstol respondió al llamado de Jesús, dejando su antigua vida de publicano para seguir al Maestro y convertirse en un testigo fiel del Evangelio. Su vida nos enseña que todos, sin importar nuestro pasado, somos llamados a ser parte de este cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Mateo tomó su lucrativa ocupación para vivir la unidad y diversidad del misterio en el seguimiento de Jesús. Hemos dicho que Mateo es publicano, es decir, es un recaudador de impuestos del Imperio Romano. En el Nuevo Testamento este término proviene del latín publicanus, que se usaba para designar a quienes se dedicaban a la recaudación de impuestos o tributos. Los publicanos eran judíos contratados por el gobierno romano para recaudar diversos impuestos en nombre del imperio, como los impuestos de aduanas, peajes y contribuciones locales. Se les consideraba colaboradores de los romanos. El poder opresor extranjero
y por ende traidores de su propio pueblo. Los publicanos eran vistos como agentes del gobierno romano y tenían que entregar una cantidad fija de dinero a las autoridades. Sin embargo, podían recaudar cantidades adicionales para su propio beneficio. Este sistema incentivaba la corrupción y muchos publicanos se enriquecían a expensas del pueblo. Por eso son considerados pecadores. Y aquí traemos a la memoria a Zaqueo, el publicano o cobrador de impuestos, incluso jefe de cobradores de impuestos. Estos eran despreciados y marginados por sus compatriotas judíos. La clase social judía los consideraba pecadores públicos, impuros y moralmente corruptos. Su reputación era tan baja que eran considerados al mismo nivel de los pecadores y prostitutas, como se ve en varios pasajes del Evangelio de Mateo capítulo 9 versículos del 10 al 11 y en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15 versículo 1. Pablo nos invita a vivir esta unidad recordándonos que aunque cada uno tiene diferentes dones y vocaciones, todos contribuimos al mismo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo. En una iglesia que a veces parece fragmentada por diferencias, estamos llamados a vivir en humildad y mansedumbre, según lo que nos dice el versículo 2, trabajando juntos por la unidad y la paz. El número 1 aparece 7 veces en los versículos del 4 al 6, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, simbolizando la plenitud y la perfección de la unidad en Cristo. El número 7 en la Biblia simboliza perfección y plenitud. Nos recuerda que la unidad a la que estamos llamados no es una unidad superficial o impuesta, sino una unidad plena y perfecta en la diversidad de dones y ministerios. San Agustín, comentando este pasaje, enfatiza la importancia de la humildad como base de la unidad. Para él, la humildad es el fundamento de todas las virtudes y el vínculo perfecto que une al cuerpo de Cristo. Sin ella, todos los dones y ministerios serían vanos. En un mundo dividido por diferencias de opinión, cultura y tradición, la Iglesia está llamada a ser un signo de unidad. Que, como San Mateo, respondamos al llamado de Jesús dejando atrás lo que nos divide y abrazando lo que nos une, nuestra fe en Cristo y nuestra misión de construir su reino aquí en la tierra. En esta fiesta con Mateo, en esta fiesta de San Mateo, pidamos al Señor que nos ayude a vivir en humildad y mansedumbre, trabajando juntos por la edificación del cuerpo de Cristo. Que podamos reconocer y valorar la diversidad de dones en la Iglesia, siempre buscando la unidad en el Espíritu, para que como Mateo seamos instrumentos de reconciliación y paz en el mundo. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu de Dios por medio de la carta a los Efesios, ya vamos a responder con el Salmo 18. Y vamos a unir nuestros sentimientos al del autor sagrado diciendo esta frase antífona: a toda la tierra alcanza su pregón. Este salmo, el 18, titulado El testimonio del cielo y la palabra, la gloria de Dios revelada,
Es un himno de alabanza que celebra la revelación de Dios a través de su creación y su ley. Se atribuye este himno a David y se divide en dos partes. La primera que va de los versículos del 2 al 7 y la otra del 8 al 15. La primera se centra en la revelación de Dios en la naturaleza y la segunda, que va del 8 al 15, en la revelación de Dios en la Torá, su ley perfecta. El salmista se maravilla ante la majestuosidad del universo y cómo éste sin palabras revela la gloria y la grandeza del Creador. El contexto de este salmo sugiere que David, al contemplar los cielos estrellados durante la noche y al observar la majestuosidad del sol durante el día, se siente inspirado a alabar a Dios. Este salmo se enmarca en la tradición de la poesía hebrea que exalta la creación como testigo mudo, pero poderoso de la presencia de Dios. En el contexto de la fiesta de San Mateo, este salmo nos recuerda que toda la creación proclama la grandeza de Dios y así como Mateo fue llamado a proclamar el Evangelio a todas las naciones, los cielos proclaman la gloria divina a toda la tierra. Profundicemos en sus versículos. Versículos del 2 hasta el 3. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Aquí la palabra hebrea clave es shamayim y se traduce como cielos. Los cielos no solo se refieren al espacio físico que vemos, sino a todo el universo creado por Dios. Tenemos en el mismo versículo la gloria de Dios, kavod. Es una palabra hebrea y en su término es un término que denota la manifestación visible de la presencia divina. Los cielos no hablan con palabras, pero su belleza y orden comunican la grandeza y el poder de Dios de una manera que trasciende el lenguaje humano. La imagen del día que pasa el mensaje al día siguiente y la noche que susurra a la noche es un hermoso simbolismo de la continuidad y constancia del testimonio de la creación sobre el Creador. Esta continuidad refleja la perpetua llamada de Dios a la humanidad. Así como Jesús llamó a Mateo en un momento de manera personal y directa, invitándolo a una nueva vida. Miremos los versículos del 4 hasta el 5. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aquí el salmista subraya que la creación no necesita palabras, sino comunicar el mensaje de la gloria de Dios. La palabra hebrea que utiliza aquí el autor sagrado para que resuene su voz es gol, que significa voz. Se utiliza irónicamente para mostrar que aunque los cielos no tienen voz audible, su testimonio resuena por toda la tierra. Es una voz que trasciende el lenguaje humano, llegando a los límites del orbe. Esto va después de resuena por toda la tierra. Este testimonio universal de la creación resuena con la misión universal de Mateo, quien fue llamado a proclamar el Evangelio a todas las naciones. Así como la creación comunica sin palabras, Mateo a través de su testimonio de vida predicó el mensaje de salvación a aquellos que estaban lejos de Dios. San Agustín en su comentario sobre este salmo ve en los cielos y el firmamento una imagen de los apóstoles quienes con su predicación
llevaron el mensaje de la salvación a toda la tierra. Así como el sol se levanta y se pone cubriendo toda la tierra con su luz, los apóstoles iluminaron el mundo con la luz de Cristo. San Mateo, como uno de estos apóstoles, fue luz para aquellos que vivían en la oscuridad de la ignorancia y el pecado. La vida de San Mateo es un testimonio de cómo Dios llama a cada persona, sin importar su pasado, a ser portador de su mensaje. La creación proclama la gloria de Dios y cada uno de nosotros está llamado a hacer lo mismo a través de nuestras palabras y acciones. Mateo, al dejar su mesa de recaudación de impuestos, nos recuerda que debemos estar dispuestos a abandonar todo aquello que nos aleja de Dios para seguirlo y proclamar su reino. Así como los cielos proclaman sin palabras, nosotros también con nuestro testimonio de vida podemos ser testigos de la gracia y la misericordia de Dios. La misión de San Mateo fue llevar este mensaje a todos los pueblos. De igual manera estamos llamados a ser instrumentos de Dios en nuestro entorno, dando testimonio de su amor y misericordia. ¿Qué podemos concluir del salmo de este día? Que en esta fiesta de San Mateo pidamos al Señor que nos dé la gracia de ser testigos fieles de su amor y su gloria, proclamando con nuestra vida como los cielos y el firmamento la grandeza de su obra. Como los cielos y el firmamento la grandeza de su obra. Que seamos como Mateo dispuestos a dejar todo para seguirlo y llevar su mensaje hasta los confines de la tierra. La propuesta del Evangelio. La propuesta para el día de hoy es de San Mateo en su capítulo 9, versículos del 9 al 13. En el Evangelio de este día, en medio del anuncio del reino de los cielos, se presenta la vocación del apóstol Mateo. Su nombre, cuya esencia significa regalo de Dios, nos recuerda su llamado particular. También es conocido como Leví, hijo de Alfeo. Aunque judío, trabajaba para el Imperio Romano en el cargo de telón o cobrador de impuestos. Según la tradición, al finalizar su vida, se encontraba predicando en Etiopía, en la región costera oriental de África. El relato de hoy nos muestra a Mateo despidiéndose de su vida como publicano y pecador. Organiza un banquete para todos sus amigos y el invitado de honor es Jesús. En este acto también están presentes otros compañeros de Mateo, publicanos como él. Este evento marca su renuncia a un empleo lucrativo para dedicarse a una misión más noble: ganar almas para Dios. La presencia de Jesús como judío controversial junto a varios publicanos provoca la crítica de un grupo de fariseos, quienes se consideran hombres piadosos y celosos por la perfección de la ley. Ellos cuestionan la actitud de Jesús al relacionarse con personas consideradas pecadoras y rechazadas por la sociedad israelita. Aprovechando la situación, Jesús les revela su verdadera misión. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Según lo que dice el versículo 13. La venida de Jesús ha sido para enseñar una acción ajena a la tradición judía: la misericordia. En el contexto del llamado de Mateo, el Señor acepta la invitación al banquete en una casa porque su interés es llegar a los pecadores para que lo escuchen, lo conozcan, lo acepten, lo sigan y lo amen. De este modo podrán ayudar en la transformación del mundo. El llamado de Mateo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vocación. Nuestro anuncio debe llegar a aquellos que, como Mateo, viven esclavos de sus propias pasiones y pecados.
La misión de la Iglesia es hacer que los evangelizados se integren en la comunidad donde podrán iniciar un proceso de crecimiento y perfeccionamiento cristiano. La actitud de Jesús hacia Mateo y los otros publicanos es un ejemplo de verdadera misericordia. No estamos llamados a juzgar al pecador ni su pecado, sino a practicar misericordia que Jesús nos enseñó. Solo así podremos guiar a otros hacia Cristo para que le sigan y se salven. Que al celebrar hoy el día del evangelista San Mateo, seamos inspirados por su transformación y entrega. Sigamos su ejemplo abriendo nuestras puertas y corazones a aquellos que más necesitan del amor y la misericordia de Dios. Hemos llegado al final de nuestra entrega del día de hoy. Abrazos, bendiciones y oración por todo aquel de nombre Mateo. Y le suplicamos por su intercesión al Señor que nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Feliz día, bendiciones, felicidades.